La fe, un concepto o un fruto. Ese es el título de la enseñanza en esta tarde. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Es un concepto o es un fruto? Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? ¿Alguien lo puede decir? Hebreos 11.1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Eso lo decimos como bogando agua. Es de los primeros versículos. Ah, claro, con razón lo estaban diciendo. Ay, Dios mío. Ay. Sin embargo, eso es uno de los versículos que uno es de los primeros que uno se graba cuando uno llega a la vida cristiana. Juan 3:16, Josué 1:8 y Hebreos 11:1. Los dice uno como bogando agua. Vale. Pero la pregunta es, ¿esto es un concepto en tu vida o se ha desarrollado como un fruto en tu vida? Eso es lo que vamos a descubrir. Es eso. Si este versículo está aún como un concepto o se ha desarrollado como un fruto. La fe como concepto sirve en los momentos de bienestar y bonanza, cuando todo está bien y no hay problemas. La fe como concepto nos crea una burbuja de comodidad falsa. Ojo con esto, la fe como concepto nos crea una burbuja de irrealidad falsa. En cambio, la fe como fruto la necesitas en los momentos de adversidad, de persecución, en los momentos de dificultades y en los momentos de problemas. ¿Se dan cuenta que empezamos a ver ya la diferencia entre fe como concepto y fe como fruto? El apóstol Pedro vivió los dos tipos de fe. El apóstol Pedro vivió la fe como concepto y luego posteriormente empezó a vivir la fe como fruto. Pedro estuvo 3 años al lado de Jesús, escuchando las enseñanzas del maestro. Pedro no se perdía nada de lo que el Señor Jesús enseñaba. Él estaba en todo momento ahí, escuchando. Incluso el apóstol Pedro fue capaz de recibir la revelación, de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. Lo que acabo de decir lo quiero sustentar en la palabra. Por favor, libro de Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 20. Él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche, esa revelación no era para cualquiera, no. Esta revelación era para una persona que entendía lo que Jesús enseñaba y que creía en la persona de Jesús. O sea, esa revelación que tuvo Pedro fue una revelación muy profunda para ese momento. Hoy en día nosotros leemos ese versículo y seguimos derecho, pero para ese momento era una revelación exageradamente profunda y Pedro la descubrió. Sí, el siguiente, vamos en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué hizo el Padre de los cielos con Pedro? Le dio palabra de revelación, impresionante. Ojo, ojo con esto, Pedro tuvo una palabra revelada del cielo. Estamos hablando entonces de una fe impresionante. Siguiente versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siguiente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y cerramos con el versículo 20. Entonces mandó sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, ¿cuál fue la orden? Esta revelación, guárdenla. Entonces, la fe de Pedro era impresionante. Incluso Pedro tuvo tanta fe que él fue capaz de caminar por encima de ¿dónde? Vaya usted, haga eso. Escuche, ese hombre tenía una fe impresionante. Fue capaz de caminar por encima del agua. Eso no lo hace cualquier persona. Mire, Pedro tenía tanta fe que se llenó de valentía. Hubo un momento donde él se llenó de valentía y sacó la espada y le cortó la oreja. ¿A quién? A Malco. A Malco. O sea, estamos hablando una fe impresionante de Pedro, pero una fe profunda, impresionante. Aparentemente la fe de Pedro era gigantísima, pero era una fe que todavía no había sido desarrollada. Pedro tenía la fe como concepto, pero hasta ese momento no la tenía como fruto. Y se los voy a comprobar con la palabra. Pedro hasta ese momento tenía, a pesar de la revelación que él tuvo de que Jesús era el Cristo, a pesar de que él caminó por las aguas, a pesar de que tuvo la valentía y salió en defensa del Señor Jesús, lo que es con él es conmigo, dijo Pedro, y rastrillaba ese machete o espada o lo que fuera. O sea, era un hombre valientísimo. Pero escuche esto, hasta ese momento Pedro tenía solamente la fe como un concepto. Todavía no se le había desarrollado como fruto. Cuando Pedro fue confrontado con la pregunta, ¿con cuál pregunta? Hubo una pregunta muy confrontante para Pedro. ¿Cuál pregunta? ¿Lo conoces? ¿Se acuerdan? ¿Lo conoces? ¿Qué dijo Pedro? Lo negó. Lo negó. O sea, hasta el momento de la negación, Pedro tenía una fe, sí, pero no una fe desarrollada como fruto. Era la fe solamente basada en un concepto, en una teoría, no más. Y quiero leer esa parte. Vamos al libro de Juan, de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Ahora, ¿por qué lo negó? Antes de leer esa porción, porque toda esa gran fe que se creía que Pedro tenía sobre su maestro era solamente una fe que se llama la fe de la Coca-Cola. Ustedes cojan una Coca-Cola y viértanla sobre un vaso con agua. ¿Qué pasa? Sale muchísima espuma y queda un poquitico de líquido. O sea, la fe que tenía Pedro en ese momento era la fe como la de una Coca-Cola. Solamente era espuma y nada más. Espuma, pero no había consistencia. Hasta ese momento, todas las enseñanzas de Jesús que en ese momento el apóstol Pedro había escuchado, solamente era una fe como concepto. La fe como concepto nos proporciona información, mas no vida. Escuchen con atención.
Muchas veces entre nosotros intentamos rebuscar versículos para darle una interpretación privada, para dar a entender que conozco mucho de la palabra. Eso es simplemente transformar, eso es transmitir una información. Entonces, la fe como concepto nos puede llenar de muchísima información, pero no nos llena de vida. Porque muchas veces, por querer destacarnos ante otras personas, intentamos leer versículos y cambiarles toda la aplicación a ese versículo, para dar a entender que yo sé mucho, que leo mucho o que investigo mucho. Ese tipo de fe es una fe solamente basada en una teoría. Y ese tipo de fe es una fe que solamente transmite información. Pedro hasta ese momento no transmitía vida, solamente transmitía una información. Él transmitía una teoría, no más. No pregunto que si he sido claro, porque hasta el momento está enredada la cosa. Intentaremos desenredarla. Cuando la fe, bien, una pregunta. ¿Cuándo para el apóstol Pedro dejó de ser la fe un concepto y se volvió fruto en su vida? ¿Saben cuándo? Cuando él sintió dolor por su pecado y se arrepintió. ¿Y qué más hizo? Y lloró. Y lloró amargamente. Hasta ahí dejó de ser fe concepto, y de allí en adelante empezó a desarrollarse la fe en el apóstol Pedro como una fe, como fruto. Ahora si leamos el versículo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo. ¿A quién? A Jesús. A la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía. ¿Qué hacía Pedro? Con su fe como concepto, ¿qué hacía? Ahí lo seguía, pero ya no sacaba la espada, porque ya la cosa le cambia. ¿Ustedes saben por qué Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco? ¿Saben por qué lo hizo? Porque había alguien que lo estaba respaldando. ¿Quién era? Jesús. Pero ahí Pedro ya no hacía lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús ahí no podía hacer nada. Eso lo vamos a ver más adelante. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Siguiente. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. ¿Qué hizo Pedro ahí? ¿Por qué? Porque su fe hasta ese momento no le daba para él decir: sí, yo estaba con él. Porque en ese momento la fe de Pedro era una fe como un concepto, no más. Hasta ese momento no estaba desarrollándose como fruto, hasta ese momento. Dice, pero él le negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Porque es que muchas veces nosotros nos sentimos hay veces avergonzados. Hay ciertos círculos donde nos movemos, donde nos da vergüenza manifestar que somos cristianos. Mi pregunta es: ¿esa fe en ti es fe como fruto o fe como concepto? Seguimos. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no soy. ¿Qué volvió a hacer Pedro? Volvió a reafirmar su fe como concepto. Siguiente. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Otra vez volvió a reafirmar su fe como concepto. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Siguiente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada fue impresionante. La mirada que Pedro recibió de Jesús
le quebrantó el corazón. Pero esa mirada de Jesús hacia Pedro le cambió la vida. De allí en adelante empezó a ser otro Pedro y empezó a desarrollar la fe como fruto. Seguimos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. De allí en adelante nació un Pedro completamente diferente, porque el dolor en su corazón por el pecado lo llevó a un cambio de vida. Y de allí en adelante dejó atrás la fe como concepto y empezó a vivir la fe. Y la fe empezó a volverse en él un fruto. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven conmigo o no lo ven? Perfecto. Bien. Bendito sea el Señor que tenemos hoy también alabanza. Existen varios tipos de llantos, entre estos están el llanto suave que expresa tristeza. Ese es un tipo de llanto. Hay otro llanto, el llanto a nivel más alto, que expresa impotencia y desesperación. Pero hay otro tipo de llanto, y es el llanto del arrepentimiento, que fue este. Este es el que transforma el corazón, Y hay otro tipo de llanto, y es el llanto del arrepentimiento, que expresa convicción de pecado. Una cosa es sentimiento de culpa, y otra cosa muy diferente es convicción de pecado. Escuchen con mucha atención para que hoy sean libres de muchas cosas. La palabra trae libertad. El sentimiento de culpa son los pensamientos recurrentes de autorreproche. Eso es el sentimiento de culpa. Constantemente se está dando golpes de pecho y se siente lo más sucio, se siente lo más vil. Eso es sentimiento de culpa. Es una emoción que proviene de la conciencia, donde sabemos que hemos pecado o que hemos hecho algo mal, y aunque nos hemos arrepentido de corazón, no somos capaces de creer que Dios nos ha perdonado, y de igual manera nosotros tampoco nos perdonamos a sí mismos. Eso es un peligro, el sentimiento de culpa. Porque el sentimiento de culpa no deja avanzar las personas en la vida cristiana. El sentimiento de culpa no permite que el propósito de Dios en esa vida se desarrolle. Aquí la fe no le alcanza a la persona para recibir el perdón de Dios. ¿He sido claro con este concepto? Bien, una cosa es remordimiento, póngale pues cuidado. Una cosa es remordimiento y otra muy diferente, arrepentimiento. La primera tiene que ver con emoción y la segunda tiene que ver con ¿qué? ¿Quién me lo dice? Con convicción, perfecto. Vuelvo y digo, una cosa es remordimiento y otra muy diferente, ¿qué cosa? Arrepentimiento. La primera tiene que ver con ¿qué? Con emociones. Y la segunda, ¿con qué? Con convicción. El racionamiento humano te produce remordimiento. Escuchen, el racionamiento humano, ¿qué produce? Remordimiento. O sea, ¿qué es? Peco, me arrepiento. Vuelvo y peco, me arrepiento. Sigo pecando, me arrepiento. Eso no es convicción de pecado, eso es simplemente remordimiento. El remordimiento viene, escuche con mucha atención, necesito que esto quede muy claro. El racionamiento humano produce remordimiento. En cambio, el Espíritu Santo te produce convicción de pecado. He ahí la diferencia. O sea, pecas,
te arrepientes y te apartas. ¿Ven la diferencia de lo que es remordimiento a convicción de pecado? La primera es fe como concepto. ¿Cuál primera? Que el racionamiento humano produce remordimiento. Y la segunda es fe como fruto. ¿Cuál es la segunda? Que el Espíritu Santo produce convicción de pecado. ¿He sido claro con este concepto? Por favor, me dicen, ¿he sido claro? Perfecto. Sentimiento de culpa es mirar constantemente el pasado, recriminándonos por los mismos pecados que ya Cristo perdonó y nos lavó con su sangre preciosa. Escuche, aquí todos hemos pecado, todos. Pero el que se ha arrepentido de corazón, acepta el perdón de Dios para que obtenga libertad, para que pueda avanzar en la vida, para que pueda caminar, para que pueda desarrollar el propósito de Dios. Pero es que el sentimiento de culpa estanca a las personas. El sentimiento de culpa es una emoción inmovilizante y destructiva. Satanás te ataca con el sentimiento de culpa para esclavizarte. El Espíritu Santo te da convicción de pecado para libertarte. Amén. La fe como concepto no tiene evolución y menos crecimiento, porque solamente es una información. O sea, si tú tienes la palabra de Dios como información en tu vida, de nada te sirve. ¿De qué nos vale estar llenos de información de la Biblia, pero no vivirla? Eso se llama simplemente una fe como concepto. La fe como fruto, en cambio, es evolutiva. Va generando metamorfosis en nosotros. O sea, cambios constantes, generando en nosotros una actitud constante de victoria en medio de las adversidades. Victoria es firmeza para no caer, constancia para no rendirse y crecimiento para no estancarse. Quiero que diga conmigo, todos, por favor, repita conmigo: victoria es firmeza para no caer, constancia para no rendirme y crecimiento para no estancarme. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto que acaba usted de decir es el resultado de la fe como fruto. Victoria es firmeza para no caer, constancia para no rendirse y crecimiento para no estancarse. Este es el resultado de la fe como fruto. ¿Se dan cuenta que es diferente a la fe como concepto? ¿Se dan cuenta? ¿Empezamos a ver la diferencia o no? La fe como fruto es la actitud interna que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean, creyendo en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ojo, así nuestros ojos físicos vean otra cosa. Recuerde que lo que usted ve es contrario muchas veces a lo que usted cree. Pero si usted persevera en lo que usted cree, podrá cambiar lo que usted ve. ¿Sí fui claro? ¿Lo cogen? Cuando la fe como fruto, usted persevera en ella, cambiará toda su situación. Pero usted tiene que perseverar. Amén. Juan 20:29, ¿qué dice? Juan 20:29, por favor. Dice, Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Cuántos Tomás que tienen la fe como concepto? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los que ¿qué? Los que no vieron y creyeron. ¿Sabe por qué le digo esto? El que tú no veas algo no significa que esté ahí. Quiero que esta frase se la lleve en el corazón. El que tú no veas algo no significa que no esté ahí. El que tú no veas algo
no significa que no esté ahí. Llévese este concepto, lléveselo ahí guardado en su corazón. Aquí está Jesús. No lo vemos con los ojos físicos, pero tenemos la certeza de que Él está. Por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alguien es capaz de repetirme la última frase que dije? ¿Alguien la puede decir, por favor? El que tú no veas algo no significa que no esté ahí. ¿Alguien más me lo puede decir? Démele un beso a ese hombre, hágame el favor. Ese es mi Javi, mi amado Javier. La fe como fruto no se desarrolla, escuche. ¿Por qué no se desarrolla la fe como fruto? Escúchenla con atención. Tiene que haber un porqué. Escuchen el porqué. La fe como fruto no se desarrolla porque el amor de las cosas al mundo no se lo permite. Ese es el problema. Mientras que nuestro corazón esté dividido, esté partido, mitad para el mundo, mitad para acá, imposible que la fe como fruto se desarrolle. Es imposible. Si tú no mueres al mundo, tu fe como semilla nunca dará fruto. Nunca. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículos 24 y 25? Dice: de cierto te digo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué más? Y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Perfecto. Pero si muere, y escuche lo que dice el versículo 25: el que ama su vida, ¿qué pasará? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué dice la Biblia? Para vida eterna la guardará. Para vida eterna la guardará. O sea, ¿qué le está diciendo ese versículo? Si usted muere al mundo, usted genera vida. Si tú renuncias al mundo, tú engendrarás vida. ¿Por qué engendrarás vida? Sencillo, porque la fe como fruto en tu vida dará mucho fruto. Por eso una de las cosas que más pide el Señor en el Nuevo Testamento es fruto, mucho fruto. La parábola de los 10 talentos, la parábola de las minas. Mire, la Biblia por toda parte en el Nuevo Testamento está pidiendo fruto. Por eso el Señor nos relaciona con árboles. ¿Entienden? Porque tenemos que dar mucho fruto. Pero si no hay muerte al mundo, imposible que la fe como fruto se desarrolle. Siempre quedará una fe como concepto. Veo que la están cogiendo. Amén. Excelente. La fe como concepto es un sentimiento de creencia. Escuche, la fe como concepto, ¿qué es? Es un sentimiento de creencia, asentimiento o acentuando o creyendo o aceptando en relación con algo o con alguien. La fe como concepto es creer en Dios. ¿Entienden? Pedro creía en Jesús, pero Pedro no le creía a Jesús y caminó con él 3 años. Porque si Pedro le hubiese creído a Jesús, no lo hubiese negado. ¿Tengo razón o no? Bueno, cuidado para dónde va esto. La fe como fruto va un poco más allá de creer en Dios. O sea, si la fe como concepto es solamente creer en Dios, pregunto, y la respuesta es muy sencilla, entonces la fe como fruto, ¿qué es? Es creerle a Dios. Es que una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, que es muy diferente. La fe como fruto es depender de Dios, es tener absoluta confianza en Dios, es creer que cada paso al vacío Él me va a recibir. Póngale cuidado a esto. La fe como concepto cree mientras pisa, ¿qué cosa? Tierra firme, ¿sí o no? O sea, mientras que la persona se siente segura,
Fe como concepto. Claro, cuando el apóstol Pedro, cuando Pedro saca la espada y bueno, a ver pues cuántos son, pues vénganse en manadas de a dos, a ver pues, y le curta la oreja a Malco. ¿Por qué creen que él era tan valiente? Porque él sabía que el Señor Jesús lo iba a respaldar. Tanto lo respaldó que cogió la oreja de este hombre. ¿Y qué hizo? Usted se imagina, escuche, usted se imagina donde el Señor Jesús no haga eso. A Pedro le meten por lo menos 30 años de mazmorras. De verdad, no, de verdad se lo digo. A Pedro lo hubiese metido muchos años en la cárcel por haber agredido a un soldado judío. No era romano, era un soldado judío. Le hubiesen metido cuántos latigazos por haber hecho eso. Bendito Señor. Le libró todo un rollo de problemas. Cogió la orejita y buliche, se la pegó. O sea, por eso es que Pedro era valiente en ese momento, porque sabía que tenía un respaldo. Pero cuando yo a Pedro lo cogen, ¿sí? Cuando el Señor Jesús lo cogen, ya Pedro se sintió solo. Entonces ya Pedro empezó a negar, y a negar, y a negar. ¿Sí o no? La fe como fruto cree aún, escuchen esto, la fe como fruto cree aún si no estás pisando tierra firme. Cree aún sabiendo que va a dar un paso al vacío, porque está seguro que Él no te va a dejar caer. Entiéndame, por favor. La fe como concepto la tengo mientras que me siento, ¿qué cosa? Seguro. La fe como fruto, así yo sienta que voy a dar un paso al vacío, pues lo doy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé que el Señor no me va a dejar caer al vacío. ¿Empiezan a ver la diferencia? ¿Sí o no? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes se acuerdan del pastor José León? ¿Ustedes se acuerdan de alguien me puede traer una silla, por favor? Juanjo, una silla. Bien, ¿ustedes se acuerdan un espectacular ejemplo que el pastor José León hizo? Pon la silla aquí, aquí. ¿Usted se acuerda que él llamó a un gran hombre de Dios y un hombre lleno de fe? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿A quién llamó? A Juanjo. Pues volvámoslo a llamar otra vez. Juanjo. Sí, no, sí puede, lo necesito. Que alguien lo reemplace. Que lo necesito es a él. Alguien, por favor, que lo reemplace. Necesito que alguien lo reemplace a él. Ven, mi Juanjo. Es que no puede ser otra persona. Ahora se van a dar cuenta por qué. Voy a usar el mismo ejemplo que el pastor José León usó. Es que no puedo usarlo con otro, tengo que usarlo con él. Javi, ven. Ven, mi amado. Asegúrate, ponle este trapo, está limpio. Sí. Asegúrate que no vea nada. Amarre, tápale bien la vista. Muy bien, vamos a darnos cuenta de algo, de que la fe va creciendo a medida que uno va viviendo cosas fuertes en la vida. Mire, el dolor en la vida de las personas sirve para que la gente se reafirme en Cristo y para que en esa reafirmación en Cristo pueda formarse el carácter de Cristo en nosotros. Entonces vamos a ver qué tanto se ha formado el carácter de Cristo en la vida de Juanjo. Estoy convencido que no ve. Vale, por supuesto, ven conmigo. Ven conmigo. Ven. Gracias, Javi, siéntate. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, pártate ahí. Tú no sabes dónde estás. Perfecto, muy bien. Hazme un favor, siéntate. Bien, recuerdo que la primera vez
Lo vi muy bien. Cuando Juanjo la primera vez fue a sentarse, que fue esto mismo, él no se sentó de una. ¿Él qué puso primero? La mano. Hoy no la puso, porque hoy está más convencido. O sea, de ese día a hoy, el Señor ha hecho algo. ¿Por qué? Porque ya dio un pequeño paso de fe, ya no hizo esto. Es que la primera vez él se aseguró que la silla estuviese ahí. Ya él hoy llegó y con miedo y todo, pero se sentó. Bien, ven, ven, quédate un momento ahí. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a hacer algo hoy un poco diferente. Vamos a hacer algo un poco diferente. Listo, ahí está, muy bien, perfecto. Ven para acá, cógeme la mano. Vamos a caminar juntos. Cuando uno camina con Jesús, uno camina así, confiado de que Jesús lo guía, que Jesús lo lleva y que Jesús lo guarda. Pero hay veces en la vida que uno tiene que dar ciertos pasos de fe. Con cuidado. Sube un escalón. Sube el otro. Sube el otro. Sube el otro. Muy bien. Perfecto. Sigue caminando. Bien, perfecto. Date la vuelta. Córrete más para atrás. Más. Con un pie pisa atrás, con un solo pie. Pisa atrás, ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Hay un escalón. Vale, no hay un escalón. Hay algo más que un escalón. ¿Le das una patada a alguien? Ya, bien, muy bien. Córrete un poquitico más para hasta ahí. Quédate quieto, Juanjo. Bueno, mi amado Juanjo, vamos a ver lo que es la fe como fruto. La fe como fruto es, uno da pasos al vacío y uno sabe que el Señor lo va a guardar, ¿sí o no? La fe como concepto, ¿qué es? Yo tengo fe, pero mientras que estoy, ¿qué cosa? Seguro. Pero la fe como fruto, yo tengo que dar un paso y no sé dónde qué va a pasar con mi vida. Bien, Juanjo, ¿confías en mí? Más o menos. Juanjo, ¿confías en el Señor? En Él sí confía, perfecto. Tírate hacia atrás. Tírate hacia atrás. Bien, perfecto. Llévalo, gracias. Ya, ahora quítale el trapo, sí. Está sudando este hombre. Juanjo, venga. Te felicito. Sabía que lo ibas a hacer. Muy bien. Ahora sí entienden por qué tenía que hacer él. No podía ser otra persona. Porque la última vez que él vio ese ejemplo, no se tiró. Y no se tiró. O sí se tiró. ¿Hoy qué hizo? Y la vez pasada era solamente de aquí. Hoy ya era de acá. Eso es la fe como fruto. O sea, la fe como fruto es dar, mire, la fe como fruto en sí es comprometerse con Dios y con su obra y dar fruto. Quiero que entienda esto que estoy diciendo. La fe como fruto se llaman dar pasos de fe en la vida. Entonces, si yo voy a dar pasos de fe en la vida, uno de esos pasos de fe en la vida, pero esos pasos al vacío, es
aprender a comprometerme de verdad con Dios y con su obra y dar fruto. Esa es una forma de dar pasos de fe en la vida. Otra forma de dar pasos de fe en la vida como fe, como fruto, renunciar al mundo. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. No es fácil renunciar al mundo, pero para renunciar al mundo se necesita la fe como fruto, porque mientras que una persona tenga la fe como concepto, no es capaz de renunciar al mundo. Y lo que Dios quiere es que dé ese paso de fe, que se tire en los brazos del Padre y que se dé cuenta que el Padre no lo va a dejar avergonzado. La fe como fruto es abandonar el pecado. Eso no es fácil. Abandonar el pecado no es fácil. Pero si usted quiere desarrollar en su vida la fe como fruto, debe hacerlo. Porque es tomar decisiones en la vida. Vamos a ver 3 claros ejemplos de fe como concepto y uno como fruto. Bien, vamos a ver ese fundamento bíblico y aquí finalizamos. Mateo capítulo 13, por favor, versículo 19 al 23. Póngale pues cuidado aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pero ¿qué hizo la persona? Oyó. Desde el mismo momento que escuchó, ya hay fe. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pregunto, ¿esta es la fe como fruto o fe como concepto? ¿Lo tienen claro? Siguiente versículo. Por favor, siguiente versículo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos así? ¿Sí? Que vienen a la iglesia, se gozan. La alabanza ya es poderosa. Allá está el pastor Juan Miguel, que eso enseña una palabra poderosa. Allá hay un amor impresionante. O sea, la persona tiene fe. ¿Sí tiene fe o no tiene fe? Pero ¿es fe como fruto o fe como concepto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Esto es fe concepto o fe como fruto? Siguiente versículo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pregunto, ¿esta tercera fe es como concepto o como fruto? ¿Se dan cuenta de lo que es la fe como concepto? Es esto. Mire, el mejor ejemplo para la fe como concepto es la palabra del sembrador. Ahí nos damos cuenta que esa es la fe como concepto. Ahora viene el siguiente versículo y ya viene la fe como fruto. Siguiente versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y ¿qué da? Y da fruto. Y produce al 100, al 70, al 60 y al 30 por uno. ¿Se dan cuenta que esta es la fe como fruto? O sea, ¿qué te pide la fe como fruto? Que perseveres, que resistas, que aguantes, que continúes, así pase lo que pase. Tú vas para adelante, no permites que nadie te saque del camino, no permites que el enemigo te engañe, tú vas para adelante. ¿Hay oposición? Sí. ¿Hay obstáculos? Sí. Pero Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén. Y tú eres un más que vencedor. Y debes desarrollar en ti la fe como fruto. Vendrán situaciones duras y difíciles en tu vida. Pero ¿sabes para qué es? Para que desarrolles en ti la fe como fruto y abandones la fe como concepto. Pero de cada situación difícil que tú vivas, de todas ellas, el Señor te va a dejar
victorioso. Amén. Y finalizo con este versículo, por favor, ponlo. Mateo 25, del 32 al 34. Escuche, finalizo con esto. Póngame atención. El que desarrolle la fe como fruto estará a la derecha del Padre. Vuelvo y lo digo. El que desarrolle la fe como fruto estará a la derecha del Padre. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Siguiente. Y pondrá las ovejas ¿a qué? ¿Y los cabritos a dónde? ¿Quiénes son los de la fe como concepto? ¿Las ovejas o los cabritos? O sea, los que tienen la fe como concepto terminarán como los cabritos. Los que perseveren en la fe como fruto terminarán como ovejas a la derecha del Padre. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el que desarrolle la fe como fruto tiene una gran recompensa, estará por siempre al lado del Padre. Vale la pena desarrollar la fe como fruto. Papá Dios, delante de tu hermosa presencia, Señor, presento este lindo pueblo delante de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esa fe como concepto sea erradicada de nuestro corazón y que sea depositado en nuestro corazón la fe como fruto, en el nombre de Jesús. Sabemos que el camino no es fácil, porque es angosto el camino de la fe como fruto, porque sabemos que es ancho el camino de la fe como concepto. Sabemos que habrá que vencer muchos obstáculos, pero Jesús, estamos caminando contigo. Y Señor, sabemos que vamos a dar pasos de fe, porque estamos seguros de que tú nos guardarás, de que tú nos respaldarás, Señor. Rey, gracias por esta noche de victoria, de amor y de paz. Bendice cada persona que ha venido, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano. Concédeles el anhelo y la petición de sus corazones. Bendice sus hogares, bendice sus seres queridos. Les cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Declaramos, Señor, sobre esta hermosa iglesia toda la bendición del cielo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com, donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones.
Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. BethsaidaMap.com, nuestro punto de encuentro.